Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a estas reacciones, y si esta es la primera vez, por favor no te olvides darle clic al botón de suscribirse y a la campanita para que te avise si hay un nuevo video o un programa en vivo. Y para todos ustedes que han seguido estas reacciones y que continúan viéndonos, muchas gracias. Muchas gracias por aburrirse aquí conmigo, porque estas reacciones deben ser seguramente muy aburridas y a ustedes les debe gustar el aburrimiento, así como a mí el hacerla. De cierto. Bueno, hoy tenemos una canción especial. Y es una canción especial porque quiero dar inicio con ella a estas reacciones también de talento mexicano. Me gustan muchos cantantes y muchos compositores en México. Pero esta canción en especial, todo el mundo va a creer que estoy reaccionando a la versión que en 2004 sacó Luis Miguel. Versión muy válida también, y que además es un título que le dio origen al nombre de su álbum de ese año de 2004, México en la piel. Pero no, vamos a hacer la reacción a la versión con la cual cierran un show que hay en Xcaret, en la Riviera Maya, allá en Quintana Roo, donde cierran todo el espectáculo que presentaban todas las noches, amén de este confinamiento y de esta pandemia que estamos viviendo. Y quiero que veamos, que sientan verdaderamente quienes nada más conocen la versión de Luis Miguel, que vean el cambio de esta letra, porque la letra la cambiaron en 2004 para el disco, para efectos del disco. Yo no sé si fue Armando Manzanero, Diego Manzanero o el mismo Luis Miguel, pero finalmente le hicieron un cambio a la letra original de don José Manuel Fernández Espinosa, que es el autor original de esta canción, y ese cambio de letra a muchos de nosotros los mexicanos como que no nos gustó mucho, no nos funcionó. Para efectos del disco seguramente sí. Para gente que no conoce nuestro país, pues a lo mejor el cambio no es tan significativo, pero para nosotros sí. Y esta versión, que además está llena de esas voces melodiosas que hacen el ensamble de Xcaret, pues van a poder escuchar la letra original como se concibió, y además en un marco de un cierre de un show monumental y espectacular. Así que oigamos México en la piel en el cierre del show de Xcaret. Nos ponemos los de ver, nos ponemos los de escuchar, y ahora sí vamos a disfrutar este show. Corre video. Como una mirada hecha en Sonora, vestida con el mar de Cozumel, con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel. Como el buen tequila hecho en Arandas, o toda la miel de Yucatán, y en aguas calientes deshiladas, o lana tejida en Teotitlán. Así se siente en México, así se siente en México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Como ver la sierra de Chihuahua o la artesanía en San Miguel. Como ver de arriba la quebrada, así se lleva México en la piel. Como hablar tarasco, zapoteco, o decir Masasiach Tzintzunza, Matanchen Janitzulam Viejo, Xcaret Tlapachtenochtitlan. Así se siente México,
así se siente México, así como unos labios por la piel. Así te envuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Como un buen zarape de Saltillo, como bienvenida en Veracruz, con la emoción de un beso frente a frente, así se lleva México en la piel. Como descubrir el chocolate o acompañar el humo con café, comer nopal, frijoles y aguacate, y que lo sepa ser una mujer. Así se siente México, así se siente México, así como unos labios por la piel. Así se vuelve México, así te sabe México, así se lleva México en la piel. Se lleva México en la piel, así se lleva México. México. Es muy disfrutable esta versión. Es muy disfrutable por la gama de colores, de vestuarios que finalmente amplifican un poco el mapa para quienes no conocen mi país. México es muy grande territorialmente hablando y asimismo es muy grande en etnias, en zonas climáticas y por lo tanto también es muy variado en sus vestimentas originales, digámoslo así, o de periodos en tiempo de los indígenas, por ejemplo. Hay una cultura muy variada en cuanto a dialectos, son muchísimos los que hay en mi país. Dialectos que se conservan a la fecha. No hablemos de los más importantes, el náhuatl, el maya, el tarasco, el zapoteco, pero hay dialectos de una gama infinita de sabores, de colores y de lecturas, porque además eso es lo que vamos oyendo también de repente en las calles. Caminar por una calle en Oaxaca es maravilloso estar escuchando la cantidad de dialectos que se hablan ahí, o en Chihuahua, por ejemplo, se va uno a la sierra y escucha esos dialectos también en la Sierra Lacandona y todo. O sea, realmente yo que he sido un afortunado, un bendecido por conocer todo mi país gracias al teatro, les puedo decir que es un país rico en muchas cosas. Y esta versión de México en la piel me da esa riqueza, porque habla de toda esa gama. Incluso hay 2 o 3 palabras en Tarasco. Tarasco, que es una zona muy cercana a la Ciudad de México, al Estado de México, y que es la zona de Michoacán, que es donde se habla todavía algo de Tarasco. Hay tribus purépechas que eran los que realmente habitaban esa región. En fin, hay muchísimas cosas. Y esta letra de José Manuel Fernández realmente nos puede dar el alcance que tiene este país. Esta es una forma de presentarles en mi país ante estas reacciones y decirles, aquí también hay mucho talento. Hay una gran diversidad cultural, hay una gran diversidad en todos los sentidos y hay una gran aceptación también a ello. Hay tradiciones muy arraigadas, pero también se le da la bienvenida a las nuevas ideas y a la apertura. Así que, gracias por haber estado aquí. Espero que les haya gustado. Si así es, por favor, recomienden esta reacción a todos sus amigos. Si no les gustó, pues recomiéndensela a todos sus enemigos y que vengan y se aburran, así como seguramente se aburrieron ustedes. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el otro. Con el color del sol por todo el cuerpo, así se lleva México en la piel.